Hola, hola. Vamos a ver el día de hoy, chicos, una de las prácticas que nos quedó pendiente. En este caso, pues no van a ser una, sino que van a ser dos prácticas en una. Vamos a ver, por un lado, el perfil reumático, que abarca el análisis de tres sustancias que producimos. En las imágenes que tengo aquí, me doy cuenta que si las pongo de este lado se va a ver al revés, entonces como se traspasa, pues quiero creer que ahí más o menos se ve. PCR, factor reumático, FR y antiestreptolicina. La PCR se llama también proteína C reactiva, ¿sí? Y FR, factor reumatoide, y AEL, antiestreptolicina. Son tres pruebas que nosotros las analizamos en un perfil que se llama perfil reumático. Entonces, la primera prueba que corresponde a la PCR es una enzima que se produce en el hígado. Esta enzima se va a producir siempre cuando exista alguna lesión o alguna infección y con ello generar una producción excesiva de esta enzima, de esta proteína, de esta PCR. La PCR pues no es una prueba tan específica, ya que si tú te golpeas con cualquier cosa te puede dar positiva. Si yo llego y te doy un zape, se te puede activar. Entonces es una prueba que se utiliza en conjunto con otras, en este caso con otras dos, para poder determinar si existe inflamación por lesión o inflamación por infección. Tenemos la otra, que es la factor reumático, ¿sí? O factor reumatoide. El factor reumatoide es un factor que se produce cuando nosotros empezamos a tener inflamación de tipo reumático, es decir, autoinmune. Es un factor que produce el cuerpo cuando empezamos a tener inflamación de tipo autoinmune. ¿Qué es la autoinmunidad? Bueno, ustedes a lo mejor ya lo vieron en las clases. La autoinmunidad se refiere a cuando lo propio ataca lo propio, cuando lo propio reconoce como extraño alguna estructura, alguna célula, algún tejido de nuestro cuerpo y lo empieza a atacar. ¿Con qué lo va a atacar? Bueno, pues con todo ese arsenal inmunológico que tenemos nosotros, y lo empieza a atacar y lo empieza a destruir. Estamos hablando, por ejemplo, como la destrucción de las articulaciones, de los cartílagos, la destrucción de los vasos sanguíneos, la destrucción de diferentes tipos de tejidos o células, ¿sale? Y eso a consecuencia pues va a dar una inflamación. Si el paciente tiene inflamación de tipo reumatoide, me va a dar positivo o reactivo, mejor dicho. Si el paciente tiene alguna lesión o infección y esto le da inflamación, nos va a dar reactivo la PCR. Pero resulta que hay otra prueba que se llama antiestreptolicina. La antiestreptolicina es una sustancia que se produce cuando en el cuerpo tenemos alguna infección por un estreptococo, principalmente el estreptococo beta hemolítico, Piógenes, etc. Entonces, cuando nos infectamos de ese estreptococo, pues empezamos a tener los signos y síntomas de infección. Por ejemplo, problemas en la garganta, infección en la garganta, esos puntitos blancos en las amígdalas, ¿sí? Y esa infección nos va a ocasionar también una fiebre reumática. Incluso hay personas como yo que cuando se infectan del estreptococo, el remanente que les queda es una enfermedad autoinmune que se llama vasculitis en mi caso, ¿sale? O artritis reumatoide. Entonces hay personas que se infectan por el estreptococo y el resultado que les genera es una enfermedad autoinmune inflamatoria reumática. Entonces eso ya se queda ahí, ya nunca se vuelve a quitar. Entonces repetimos, la PCR es para inflamación por lesión o por infección. Factor reumático o reumatoide va a dar reactivo cuando exista una inflamación por artritis reumatoide, por una enfermedad autoinmune, y antiestreptolicina cuando exista una inflamación provocada por una bacteria, por el estreptococo. Entonces la primera es por lesión e infección, la segunda autoinmune, la tercera por infección, ¿sale? Los tres comprenden el perfil reumático, pero para ponerle un poquito más de peso, nosotros aparte
les hacemos una prueba que se llama la velocidad de sedimentación globular. La BCG sirve también para poder determinar inflamación en el cuerpo. ¿De qué tipo? Quién sabe, ¿no? Es casi igual como la PCR. La diferencia es que lo hacemos en sangre y estas pruebas se van a hacer en suero. ¿Por qué? Porque vamos a determinar las reaginas que se encuentren ahí en el suero. ¿Por medio de qué lo vamos a determinar? Por la técnica de aglutinación directa. Es decir, es una técnica cualitativa en la cual nosotros vamos a poner una gota de suero y vamos a poner un antisuero o un reactivo que está hecho a base de látex para poder detectar la reagina, el anticuerpo, la sustancia que nos va a ayudar a poder saber si es reactivo o no es reactivo. Recordemos que como es una prueba cualitativa, no vamos a decir que es positivo o negativo hasta tener la prueba cuantitativa. Entonces, estos procesos estas pruebas se llevan a cabo dos procesos. Volteo. La prueba cualitativa. En la cualitativa solamente vamos a observar que el antígeno se va a unir al anticuerpo, se va a generar la reacción antígeno-anticuerpo y como resultado vamos a ver dos tipos de resultados. Uno, que es la generación de un halo, es decir, se ven como pequeños grumos en la muestra, ¿sí? Después de que utilicemos esta placa, que pongamos la gota tanto de la muestra de suero como del reactivo, se pueden ver este tipo de halo. Cuando vemos este halo de grumos, quiere decir que la prueba es positiva o reactiva, mejor dicho. Y cuando no vemos ningún grumo, que la prueba la vemos así. Aquí tengo una que hice hace unos 5 minutos con la prueba de un bebé. Podemos ver que pues no se ve ningún tipo de halo, la prueba está negativa. ¿Sale? Ahí vemos que no grumió ni nada, por lo tanto la prueba es no reactiva. En este caso es una PCR. Bien, entonces esta es una prueba cualitativa. La prueba cuantitativa se va a dar cuando nosotros veamos ese halo, cuando sea reactivo. Vamos a utilizar la muestra, o sea, el suero de mi paciente, y lo vamos a mezclar con agua destilada. Es decir, vamos a hacer una serie de diluciones. Primero, en un tubo vamos a poner la mitad de agua y la mitad de muestra. Es decir, hacemos una dilución 1:2. De ahí, de ese tubo, por ejemplo, en este caso, el volumen final van a ser 100 microlitros, ¿no? En este caso serían 50 y 50. Aquí tenemos 100 microlitros, 50 de muestra, 50 de agua. Una dilución 1:2. ¿Qué quiere decir 1:2? Que por cada dos partes, una es de agua. ¿Sale? Es decir, mitad y mitad. Mitad de agua, mitad de muestra. Bien. Yo aquí tengo una mezcla de 50-50. En los siguientes tubos le voy a agregar 50 microlitros de agua a todos, para que de aquí, del primer tubo, yo saque 50 microlitros y los mande al siguiente tubo. Es decir, el volumen final que me va a quedar van a ser 50 microlitros. En esos 50 microlitros, la mitad es muestra y la mitad es agua, ¿ok? Aquí, como tenía 50 de agua, le voy a poner 50 de muestra y obviamente aquí va a ser la mitad de esta muestra, ¿no? Que va a estar diluida con 3/4 partes de agua, es decir, dilución 1:4. Por cada 4 partes, una es de agua, ¿sí? Es decir, perdón, una es de muestra, es decir, 3 son de agua y una es de muestra. ¿Estamos? Bien, la que sigue. Igual, teníamos 50 microlitros y tomamos 50 microlitros de la segunda y le ponemos a la tercera. Aquí va a ser una dilución 1:8. Si se fijan, van de 2 en 2, ¿sí? El doble del 4 será el doble porque son diluciones dobles seriadas. Así se le llama, diluciones dobles seriadas. Entonces, en la primera dilución 1:2, es decir, una de muestra y una de agua. En la tercera dilución 1:4, 3 de agua y una de muestra.
dilución 1:8, 7 de agua y 1 de muestra. Es decir, la muestra se va a ir diluyendo poco a poco hasta el final tener 1:32. De 32 muestras, una es de agua. ¿Estamos? Entonces, este tipo de diluciones nos va a servir para poder encontrar cuál es la cantidad de título, cuál es el título final de mi muestra que fue positiva. Este proceso solamente se hace con las muestras reactivas, ¿sale? Entonces, ya que hicimos estas diluciones, al final voy a agarrar otra placa y en cada placa voy a poner 50 microlitros en la primera, 50 microlitros en la segunda. Cada tubo lo voy a poner en uno de los arillos que están aquí, de los pocillos. Ya que puse cada muestra, cada tubo en cada uno, le voy a poner a todos una muestra, una gota de reactivo, como si estuviera realizando la prueba. La prueba normalmente, ahorita la voy a realizar, normalmente le ponemos una muestra, le ponemos una gota o 50 microlitros de suero y una gota del reactivo. Mezclamos, los dejamos a mezclar, ¿sí? Y nos va a dar el resultado. Se aglutina, hacemos ahora la prueba cuantitativa. Pero aquí recuerden, vamos a tomar varios tubos, vamos a hacer la dilución. Cada uno de los tubos va en el primer arillo, en el segundo, en el tercero. Son 5 tubos, entonces se utilizan 5 arillos. Aquí se pone toda la muestra. El total de la muestra de los tubos van a estar aquí. A cada uno le voy a poner una gota. Agito. Después de que agité, me voy a dar cuenta, por lógica, me voy a dar cuenta que la primera puede aglutinar. Si la segunda, tercera, cuarta y quinta ya no aglutina, yo voy a decir, tengo un título de 1:2. Se aglutina en la 1:2, en la 1:4, pero en la 1:8 no, yo voy a decir, tiene un título de 1:4. Entonces, cuando yo vaya a reportar una prueba, por ejemplo, la PCR que me haya dado reactiva, ¿sí? Yo voy a poner PCR, resultado reactivo, dilución 1:4. Entonces ya el médico se va a dar cuenta que esa prueba probablemente es reactiva o probablemente no. En todas las pruebas de aglutinación van a ser positivas, ojo, no reactivas, van a ser positivas ahora, después de que haga yo la dilución, ¿sí? Y me dé una dilución superior a 1:8. De 1:8 para arriba, 1:8, 1:16, 1:32, ya son positivas, todas. Pero si me da 1:20 y 1:40, puede que no sean. Y eso ustedes me lo van a investigar con la primera tarea, ¿sale? De este tema. Me van a investigar qué es un falso positivo y qué es un falso negativo.